Muy buenos días, tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. ¿Qué tal si después de haber tenido este tiempo de adoración a través de la música, este tiempo en el que hemos podido cantarle al Señor lo que creemos acerca de Él y hemos podido también expresarle a través de la música cómo nos sentimos y hemos podido traer delante de Él también nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras necesidades, ahora podamos aproximarnos a la palabra del Señor para escuchar lo que Él tiene para decirnos a través de la Sagrada Escritura? ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Nuestro Dios y Padre Celestial, delante de ti estamos. Tú eres el dueño de nuestra vida, eres el dueño, Señor, de todo lo que ocurre con nosotros, Señor. Nuestras circunstancias, Señor, buenas, malas, todas, Señor, están bajo tu control, bajo tu dominio. Y hoy nos acercamos delante de ti en plena confianza, en plena certidumbre, Señor, de que nunca nos has dejado solos y nunca lo harás. Y gracias a eso, Señor, hoy podemos pedirte también, Señor, que nos hables a través de la Biblia, que nos hables, Señor, a través de la Sagrada Escritura, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y nuestra mente para que podamos discernir y entender con claridad, Señor, lo que tú quieres entregar a cada uno de nosotros. Señor, permítenos también poner en práctica tu palabra y de esa manera podamos producir el fruto que tú mismo anhelas en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado El ser y el quehacer del pastor. Esta enseñanza realmente es como un paréntesis en la serie que hemos venido desarrollando a lo largo del Evangelio de Juan. Y tengo tres motivaciones primordiales para haber hecho este paréntesis, esta pausa, y quiero compartir con ustedes esas tres motivaciones, esos tres puntos que me han llevado a aproximarme a este texto. En primer lugar, la predicación del pasado domingo, basada en Juan 10, del 1 al 21, donde Jesús se nos presenta como el buen pastor de las ovejas, es una predicación o es un texto más bien de la Escritura que desafía mi vida en términos personales. Es imposible que siendo pastor de la iglesia no me sienta de alguna manera aludido frente a la enseñanza de Jesús acerca de el buen pastor. De alguna manera, esa predicación de Jesús es un punto que nos permite evaluar nuestra propia vida a todos los que servimos en el ministerio pastoral, en términos de enseñanza, en términos de cuidado, en términos de lo que somos y de lo que hacemos nosotros. Y el punto de comparación, otra vez, el punto de referencia es nada más y nada menos que la persona de Cristo. Luego, esa sería mi primera motivación para abordar esta enseñanza del día de hoy. La segunda motivación que tengo es que al comienzo de la cuarentena, a través de los estudios bíblicos y pudiera decir que a través de algunas de las enseñanzas dominicales, estuvimos formulando dos cuestionamientos acerca de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia en primer lugar? Pero también qué debe hacer la iglesia en tiempos de crisis. Y mientras estuvimos meditando y reflexionando acerca del ser y el quehacer de la iglesia, no mencionamos en ningún momento el ser y el quehacer del pastor, lo cual pudiera dar un mensaje errado, un mensaje equivocado, y es como si el pastor no necesitara corregir nada, como si el pastor no necesitara mejorar nada, como si el pastor no tuviera la profunda necesidad todavía de seguir aprendiendo, de ser enseñado por Dios, de ser corregido por Dios. Y no quiero que ese mensaje en ningún momento vaya a quedar sobre la mesa, porque si hay algo que todos los pastores necesitamos tener claro, es que somos susceptibles de corrección, somos susceptibles de ser enseñados, somos susceptibles de que Dios en su bendita palabra nos enseñe cuál es el camino que Él quiere que nosotros recorramos, en términos personales, pero también en términos de nuestro quehacer ministerial. Luego, pudiéramos nosotros el día de hoy abordar con toda tranquilidad desde la palabra del Señor
el ser y el quehacer del pastor, porque ocurre que el pastor es parte de la iglesia. Cuando nosotros a veces hablamos de la iglesia, la iglesia, la iglesia, y como que en un sentido lingüístico tercerizamos la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia allá como una tercera persona. Es como si la iglesia y el pastor fueran elementos o sujetos aislados, y ocurre que no. El pastor hace parte de la iglesia. Y si es parte de la iglesia, cuando nos preguntamos por el ser y el quehacer de la iglesia, también debiéramos preguntarnos por el ser y el quehacer del pastor. Y en tercer lugar, el tercer elemento que me ha invitado a reflexionar mucho acerca del ser y el quehacer del pastor tiene que ver con todos los planes piloto y toda la legislación acerca de la reapertura de los lugares de culto, ¿verdad? Hay muchas preguntas que se han levantado en mi mente, en mi corazón acerca de esto. Quiero poner aquí algunas de esas. Por ejemplo, a la hora de hacer la reapertura de los lugares de culto, se argumenta de esta manera. Se dice que hace parte del plan de reactivación económica para el país. Mi pregunta es, si la iglesia por definición es una organización, es un organismo, es un grupo de personas sin ánimo de lucro, y si es sin ánimo de lucro, entonces, ¿cómo eso colabora a la reactivación económica del país? ¿Me explico? Eso por un lado. Estamos hablando de igualdades, y de nuevo, cuando se habla de igualdades, el punto de comparación de la iglesia protestante va a ser la iglesia católica romana. Y necesitamos entender que la iglesia protestante, aun cuando en nuestra legislación aparece la libertad de cultos, la igualdad de derechos y todo lo demás, no necesariamente en la práctica va a ser del todo de esa manera. ¿Por qué? Porque ocurre que Roma, la iglesia católica romana, hace parte de todo un organismo, pudiéramos decir, de toda una institución, donde Estado Vaticano hace como nación, hace como Estado, tratados de, valga la redundancia, tratados estatales, Ciudad Vaticano, con los países del mundo que tienen un peso jurídico, un peso legal, un peso muy importante, porque son los tratados que hace una nación con otra nación. No así la iglesia protestante, porque ocurre que ninguna iglesia protestante tiene estatus de nación, tiene estatus de Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, termina siendo inútil la comparación entre iglesia protestante y la iglesia romana. Roma seguirá siendo Estado, ciudad-Estado. La iglesia protestante seguirá siendo recién un movimiento humano organizado y punto. Entonces, digamos que todas estas cosas vienen a mi mente y me han hecho abordar esta enseñanza del día de hoy que quiero compartir con ustedes. Cuando nos preguntamos acerca del ser y el quehacer del pastor, quisiera también invitarles el día de hoy que nos aproximemos a un pasaje de la Escritura que nos permite adquirir el aprendizaje a través del contraste. Es decir, vamos a iniciar en lo que no debemos hacer y vamos a terminar en lo que sí deberíamos hacer. Vamos a comenzar en lo que no debemos ser como pastores y vamos a culminar en lo que es la meta de Dios, que todos los pastores debiéramos llegar a ser como personas, como siervos y como, si se quiere, representantes suyos en términos de nuestro oficio pastoral. Para eso yo quiero invitarle, por favor, abra su Biblia conmigo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños?
¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora yo me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Cuando nos acercamos a este texto de la palabra del Señor, quiero ser completamente franco y es imposible no sentir algún grado de temor de parte del Señor, ¿verdad? No sentir miedo acerca de Dios por la manera como el Señor se refiere a los pastores, pero por otro lado provoca miedo también en el corazón pensar que todos los que fuimos llamados por el Señor para ser los pastores de su pueblo, de su iglesia, somos tan vulnerables y somos tan susceptibles, de comenzar de buena manera y terminar de una manera desastrosa. Habiendo comenzado de una manera fiel predicando, de una manera fiel sirviendo, es muy probable que por el camino el corazón se desvíe y comencemos cada uno a buscar nuestros propios intereses, y eso provoca miedo, por lo menos en mi corazón provoca un miedo terrible y se convierte en un motivo de oración diario. Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, por favor, no me dejes desviar del camino, porque estas palabras que el Señor dirige a los pastores de Israel están dirigidas a los líderes religiosos, están dirigidas a los maestros de la ley, están dirigidas a las personas que estaban al pendiente del pueblo de Israel, pero también de una manera tangencial está dirigida a los reyes de Israel, ¿verdad? A los príncipes de Israel, porque recuerde que los príncipes y los reyes de Israel de alguna manera ejercían también algo de ese rol pastoral al establecer ellos los rumbos políticos, los rumbos militares, los rumbos económicos que el pueblo debía seguir. Ahora, vamos entonces a chequear el texto en términos de lo que no debe ser y lo que no debe hacer un pastor entonces, ¿verdad? Quiero en primer lugar hacer notar cómo Dios se manifiesta a través del profeta Ezequiel en este pasaje. La primera cosa que me parece supremamente importante es que Dios se define como el Dios soberano. Él mismo, Dios, se define como el Dios soberano, lo cual implica que Él es rey, lo cual implica que Él gobierna y lo cual implica que nadie en absoluto puede tener algún grado de injerencia en las decisiones que Dios toma. Es decir, Él es completamente autónomo, Él es completamente individual y nadie puede tener interferencia, nadie puede modificar, nadie puede cambiar los planes ni las decisiones de Dios. Y llama la atención que Dios se presente de esa manera porque de algún modo los pastores han estado pensando que ellos son los soberanos del pueblo de Israel, y es probable que en este tiempo muchos pastores, muchos hombres que llevan adelante la tarea de cuidar la iglesia del Señor, tengan como un cruce de cables en su mente, en su corazón, en su teología, en su doctrina, y lleguen a pensar que ellos son los que mandan
la iglesia, que ellos son los que gobiernan la iglesia y que ellos son los dueños de la iglesia. Por eso es sumamente importante esa descripción de Dios. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Y aquí viene el asunto. Este mensaje que Dios está dando no es un mensaje para alentar el corazón de los pastores, no es un mensaje como para sosegar el corazón de los pastores. Claramente el texto habla de Dios entrando en guerra, Dios entrando en conflicto directamente con los pastores. Y pudiéramos pensar, pero ¿cómo puede ser eso si le sirven a Dios? Le sirven a Dios si se encargan que el pueblo vaya hacia Dios. La tarea fundamental de un pastor no es la de conducir el rebaño hacia sí mismo. Me explico. Si yo como pastor comienzo a generar una dependencia de cada uno de los hermanos de la iglesia, una dependencia de mí, entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Pastor, ¿qué debo decidir? Pastor, ¿qué debo comer? Pastor, ¿será que viajo? Pastor, ¿será que me caso? Esa dependencia está hablando de algo que no está funcionando bien en el organismo que se llama iglesia. Está hablando de algo que no anda bien en nuestra teología, en nuestra doctrina, porque todas esas preguntas, viajo, no viajo, decido, no decido, me caso, no me caso, cómo vivo, cómo visto, cómo lo que sea, son las preguntas que usted y yo en el diario vivir debemos hacerle a Dios. Y Dios por medio de su palabra nos dirige, nos guía, nos orienta. Luego la tarea nuestra como pastores es tomar al rebaño que se llama iglesia y conducirlos hacia el verdadero pastor que se llama Jesucristo. Tomar a todos los hermanos de la iglesia y a través de la palabra hacerles ver que es la vida de la iglesia depende de Cristo y no del predicador, no del misionero, no del evangelista, sino la vida de la iglesia depende de su Señor. Cuando nosotros como pastores no cumplimos con esa tarea, sino que comenzamos a generar como una especie de pastorlatría, una idolatría al pastor, entonces claramente estamos causando que Dios entre en conflicto con nosotros, porque habremos dejado de pastorear la iglesia del Señor y nos habremos apropiado de su iglesia. Este es el mensaje que debes darle de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Hace 8 días, cuando hablábamos acerca del texto de Juan 10, del 1 al 21, Jesús se manifiesta como el buen pastor y el verdadero pastor de las ovejas. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese su vida da por las ovejas nos está poniendo por delante del ser y el quehacer del pastor, poniendo como ejemplo a Jesús. El ser es, el pastor es una persona sacrificada, el ser es una persona entregada, es una persona que ama su llamado, ¿verdad? Y ama su rebaño. Y en virtud de eso le cuida, en virtud de eso está dispuesto a poner incluso su vida para cuidar el rebaño, y ese es el modelo que Cristo nos da. En contraste a eso, el Señor les está diciendo, ustedes se han alimentado a ustedes mismos, ustedes se han cuidado a ustedes mismos. ¿No es el trabajo de ustedes más bien pastorear las ovejas? ¿No es más bien el trabajo de ustedes cuidar al rebaño? Y muchos pudieran decir, no, pero yo lo estoy haciendo, yo estoy pastoreando el rebaño. Yo estoy tan preocupado por pastorear el rebaño que incluso estoy pensando ya en reabrir la congregación, en reabrir la capilla. Y miren, es probable que muchas personas, muchos hombres que tienen a cargo iglesias, tengan una sana motivación, tengan una motivación linda para abrir la iglesia. El asunto es que el fin no justifica los medios. Tener una motivación muy bonita de volver a estar congregados, de volver a estar juntos, no justifica que se ponga en riesgo toda la iglesia, todas las familias que conforman la iglesia, solamente para que podamos estar, entre comillas, juntos. Porque de hecho ni siquiera lo estaríamos, porque cada uno va a tener por lo menos 2 metros cuadrados
de distancia con los demás y no va a tener el chance de algún tipo de contacto físico. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, esto de que ustedes no pastorean a la iglesia, el Señor lo abre, es como que desempaca el regalo, la caja, para hacernos ver de qué está hablando puntualmente. Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que los rebaños pasen hambre. En primer lugar, estos pastores han dejado de cuidar el rebaño del Señor cuando han puesto en primer lugar sus necesidades antes que poner las necesidades del rebaño. Las ovejas son animales tan delicados, tan susceptibles, que si el pastor no les conduce al lugar del alimento, fácilmente el animalito se muere de hambre. Y la manera como Dios describe a su pueblo Israel y la manera como Dios describe a su pueblo la iglesia es poniendo el símil con las ovejas. Es decir, nosotros como iglesia del Señor somos susceptibles de ser guiados, de ser enseñados, y la tarea nuestra como pastores debe ser brindar el alimento espiritual a la iglesia. Por eso, la principal tarea de cualquier pastor debe ser enseñar la palabra de Dios a la iglesia del Señor, para que de esa manera la iglesia conozca al buen pastor que se llama Cristo, y al conocer al buen pastor, la necesidad, el hambre, la sed espiritual del rebaño es saciada. No porque el pastor de carne y huesa la sacia, sino porque las ha conducido al único que puede saciar verdaderamente esa hambre y esa sed, que es Jesucristo. La tarea de nuevo del pastor de carne y hueso es conducir al rebaño a Cristo. ¿Ve? De esa manera es como nosotros debiéramos pastorear la iglesia, y al no hacerlo es como estamos incurriendo en una falta gravísima contra el llamado que Dios mismo nos ha hecho. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, y no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Y esto habla de la preferencia que en muchas congregaciones y en muchos lugares existen por algunos hermanos frente a otros. Y tristemente hemos de decir esto, y es un pecado para señalar en la iglesia del Señor y en el cuerpo pastoral, y es que muchas veces pastores prefieren pastorear a los hermanos que tienen ciertas comodidades económicas y que de alguna manera le brindan algún tipo de beneficio al pastor, pero al que no tiene esas mismas comodidades económicas, al que no le representa un beneficio económico al pastor, a ese no le prestan tanto atención. Y esto es un pecado tremendo que debe ser denunciado, que debe ser expuesto y que debe ser puesto delante de la iglesia, para que podamos ver también que pastores necesitamos ser corregidos, exhortados, que necesitamos aprender, y que los pastores necesitamos de nuevo poner la mirada en Cristo, para que Cristo sea nuestro modelo de ser y de hacer en toda nuestra vida. Nosotros debemos tomar como ejemplo a Cristo, que es predicado por el apóstol Pablo, y cuando nos dice: en Dios no hay acepción de personas, porque en Dios somos iguales, judíos y griegos, bárbaros, escitas, esclavos, libres, hombres, mujeres, todos somos iguales delante del Señor. Y si todos somos iguales delante del Señor, luego el pastor de la iglesia debiera prestar igual atención a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. De esa manera, note usted que la iglesia es un lugar de puertas abiertas, no solamente en términos de discurso, sino también en términos de su práctica. La iglesia debe ser un lugar de puertas abiertas, y eso implica que todas personas que conforman el cuerpo de Cristo debieran experimentar el mismo nivel de atención pastoral, debieran experimentar el mismo nivel de atención en términos de la consejería, en términos de la oración, en términos de un mensaje, en términos de prestar atención a lo que la gente tiene que decir. ¿Ve? Porque no podemos seguir pensando que la iglesia, como el grupo de congregados,
tiene que aprender cosas, pero el pastor ya lo sabe todo. Seguir pensando de esa manera es seguir incurriendo en pecados gravísimos, como hacer del pastor un ídolo, como pensar que el pastor es infalible y como pensar que la iglesia le pertenece al pastor cuando no es así. Todos nosotros somos iglesia de Cristo y la vida de todos nosotros al único que le pertenece es a Cristo nuestro Señor. Además de hacer acepción de personas, el Señor señala que el liderazgo de Israel está incurriendo en el abuso de poder, en el abuso de autoridad y en la crueldad. Y en muchos lugares, en muchas congregaciones, iglesias, denominaciones, el común denominador es el maltrato por parte del pastor. Ese maltrato que se nota en muchos lugares de una manera franca, de una manera abierta, y en otros lugares es como de una manera sutil, una manipulación muy sutil, pero a través de la cual se maltrata la fe y el corazón de la iglesia. Y ese pecado también necesita ser expuesto. Muchas veces, durante el ejercicio pastoral hay personas que de alguna manera me han dicho, pastor, es que le falta mano dura, pastor, es que le falta que hable de esta manera, pastor, si usted fuera más de... Mire, la iglesia necesita que se le hable claro, pero lo último que la iglesia necesita es que el pastor les maltrate. Y creo que la tarea como pastor y como predicador debe ser hablar claro desde la palabra del Señor, mas no maltratar la iglesia del Señor. Y algunas personas han tomado como que hablar claro es equivalente a maltratar, y eso no puede caber en medio del cuerpo de Cristo, porque el rebaño debe ser tratado con amor, máxime cuando el rebaño no es mío. El rebaño es del Señor y a Dios le he de rendir cuentas por la manera como pastoreo, como cuido y aún como le llamo la atención al rebaño que le pertenece al Señor. Y ojo, de nuevo, máxime cuando el mismo pastor de la iglesia sigue siendo oveja de ese rebaño y sigue lidiando con sus propias debilidades, con sus propios pecados y a la par necesita ser pastoreado por Dios. Luego, cuando el pastor entiende que él mismo es alguien que sigue en proceso de formación, va a poder ser misericordioso con el que peca, con el que falla, con el que comete algún tipo de yerro por el camino, ¿ve? Y en ese sentido, el pastorado debe hacerse con verdad, pero con misericordia, con rectitud, pero a la par con compasión. Cuando desbalanceamos esto y nos vamos solo por la compasión, la iglesia se vuelve una iglesia blanda y que se le alcahuetea su pecado. Pero por otro lado, cuando nos vamos solo por la rectitud, solo por la verdad a rajatabla, nos volvemos una iglesia maltratada, una iglesia abusada, una iglesia golpeada, pero a la cual nunca se le dio misericordia ni compasión. Y noten entonces lo importante de poner en el ejercicio pastoral dos elementos que menciona el escritor de Proverbios en el capítulo 3, cuando dice, nunca se aparten de ti la verdad y la misericordia. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. De esa manera hallarás el favor de Dios y hallarás el favor de los hombres. Y es un equilibrio que debiera marcar el ejercicio pastoral, y ese equilibrio lo vemos usted y yo en la persona de Cristo Jesús. Si bien Cristo Jesús habla la verdad, enseña la verdad y le llama la atención a los fariseos, a los saduceos, al pueblo de Israel, a la par les está brindando misericordia. Y eso es lo que dice el Señor a través de Ezequiel que los pastores de Israel no estaban haciendo. Solamente abusaban a la iglesia, solamente maltrataban a la iglesia, solamente pastoreaban a los que les convenía pastorear. Y ahora eso se ha convertido en un pecado que el Señor saca a la luz. El resultado de ese maltrato y de esa ausencia de pastoreo dice, por eso mis ovejas se dispersaron como ovejas sin pastor, fácil presa de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas.
En tiempos como estos que estamos viviendo, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, definitivamente todos estamos aislados y pudiéramos decir que físicamente hablando todo el rebaño está disperso. Pero por otro lado, si bien estamos dispersos físicamente, el rebaño sí se puede mantener unido a través del cuidado pastoral. El rebaño sí se puede mantener unido a través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través de la llamada, a través del mensaje, a través de la oración intercesora que constantemente estamos levantando una y otra vez a favor de todos los miembros de la iglesia. Entonces, note usted que es menester del pastor, es menester de los pastores, es menester de todos aquellos que hemos sido llamados a servir cuidando el rebaño del Señor, velar porque el rebaño del Señor no se disperse. Y en ocasiones debemos venir delante del Señor con el corazón dolido y arrepentido, porque en muchos momentos los causantes de que el rebaño se disperse hemos sido los mismos pastores cuando abusamos, cuando maltratamos, cuando hacemos un mal uso de la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces noten ustedes que esto es un aprendizaje por contraste que en primer lugar nos está mostrando lo que no debemos ser y lo que no debemos hacer como pastores. Pero la reprimenda sigue, versículo 7. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que vivo yo, dice el Señor soberano, y vuelve y afirma este atributo, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. De una manera muy puntual, el Señor está diciendo que los pastores dejaron de ser pastores y se convirtieron en lobos. Se convirtieron en lobos. ¿Por qué razón? El Señor les está diciendo, ustedes los abandonaron, abandonaron el rebaño, abandonaron las ovejas, los dejaron expuestos a toda suerte de peligros, a toda suerte de necesidades, no estuvieron ahí para saber cómo la iglesia se encuentra, qué tipo de necesidades tiene la iglesia, cómo está lidiando la iglesia con los momentos de crisis. Y note usted que es importante que la iglesia se sepa pastoreada y alimentada por sus pastores, porque para eso fuimos llamados por el Señor, para alimentar y para cuidar al rebaño. ¿De qué manera hacemos eso? Estando necesariamente ATH a toda hora disponibles para el rebaño. No, no necesariamente, porque también el pastor de carne y hueso duerme, también el pastor de carne y hueso tiene espacios de familia, pero lo más importante es que el pastor de carne y hueso debe conducir de nuevo a todo el rebaño hacia el pastor que sí está las 24 horas para velar por todos nosotros, y ese pastor se llama Jesucristo. Cuando nosotros como pastores hemos generado una falsa identidad en la iglesia, me explico, cuando nosotros le hemos hecho creer a los hermanos que su vida tiene sentido cuando nos congregamos en el salón, los estamos poniendo en riesgo, porque entonces al no podernos congregar en el salón, la identidad de la iglesia queda en el aire. Cuando les hemos dicho, su vida tiene sentido cuando usted sirve dentro de esta congregación. Por ejemplo, muchas de las personas que habitualmente servían en las congregaciones, hoy día es imposible que lo hagan, porque, por ejemplo, no hay personas para acomodar, porque sencillamente no hay un salón para acomodar a las personas. No hay una capilla para acomodar a las personas. Y en virtud de eso, si su identidad está construida sobre el servicio y no sobre Cristo, entonces usted va a entrar en una crisis de identidad y en una crisis de fe.
¿Ve? De otra manera, si toda su identidad cristiana está construida sobre la base de la capilla, sobre la base del templo, sobre el lugar de culto, su vida está plenamente vulnerable. En cambio, nuestra tarea real como pastores es conducirle para que su identidad esté fundada en Cristo. Y solo de esa manera, haya o no haya capilla, usted va a permanecer firme. Haya o no haya ministerio público para hacer, usted va a permanecer firme. Haya o no haya pronta o lejanamente, como quiera que sea, la posibilidad de volver a congregarnos, usted va a estar firme porque su identidad, su fe, su ser y su quehacer está en la persona de Cristo, así como mi ser y mi quehacer está en la persona de Cristo. Nuestra tarea pastoral es conducir al rebaño hacia el buen pastor que es Jesucristo. Pero en cambio dice, se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Muchas congregaciones que venían acostumbradas a moverse a través de las actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, sorprendentemente, no cambiaron en absoluto su modo de operación. Ahora llenaron a la gente de actividades virtuales y entonces todos los días, aparte de las clases virtuales que tienen los niños, aparte de las clases virtuales que tienen los universitarios, aparte del trabajo virtual que tienen los padres de familia, ahora también la iglesia les puso encima la carga de reunión el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y entonces tienen la agenda llena de actividades, pero la grandísima pregunta es, ¿esas actividades necesariamente son equivalentes a una buena alimentación con la palabra de Dios? O más bien, esas actividades se han convertido en un centro de entretenimiento virtual que les hacen pensar que están creciendo espiritualmente cuando en realidad ni siquiera la palabra les está siendo predicada, cuando ni siquiera Cristo les está siendo presentado. Y eso debiera ser un punto para reflexionar y eso debiera ser un punto para meditar en nuestro ser y qué hacer como pastores. ¿Qué mismo estamos haciendo con el rebaño? Porque no se trata de lo que mucho hagamos en términos de llenar la agenda, se trata de lo que hagamos, hagámoslo bien para conducir a la gente hacia la persona de Cristo Jesús. Ahora, miren ustedes, y dice, por lo tanto, oigan lo que el Señor soberano tiene para decirles. Ahora yo me declaro enemigo de los pastores y los haré responsables de lo que sucedió con el rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca mi rebaño y las ovejas ya no serán su presa. Es innegable, y sería un mentiroso si dijera lo contrario, pero la fuente de sustento de muchos, por no decir de todas las personas que servimos en el ministerio, pues es el ministerio mismo, ¿ve? Pero no puede ser esa la razón que nos lleve a tomar decisiones irresponsables en términos de abrir o no abrir la capilla, de abrir o no abrir el salón de reuniones o la bodega o donde quiera que sea que se reúne la congregación. ¿Por qué razón? Porque el bienestar del rebaño es más importante que la supervivencia, digamos, del pastor. Y quiero decir esto, en la medida que usted y yo como pastores, como siervos del Señor, somos fieles cuidando el rebaño, Dios también va a ser fiel para cuidar de nosotros. Pero en cambio, cuando la motivación principal de nuestro corazón como pastores es nuestro propio beneficio, uno, nos alejamos del propósito de Dios. En segundo lugar, estamos exponiendo al rebaño de Dios a toda clase de peligro. Y en tercer lugar, estamos entrando en franca enemistad con Dios, porque al no pastorear bien el rebaño del Señor, el Señor nos está pidiendo cuentas por eso. De manera que necesitamos ser claros y necesitamos tener también una teología centrada en Cristo que nos permite identificar cómo es el ser y el quehacer del pastor, para que el pastor siga siendo pastor y no se convierta en un lobo
que tratando de velar por su propio bienestar está dispuesto a devorar o a exponer a riesgos al rebaño del Señor. Si esto es el aprendizaje por contraste, es decir, lo que no debemos hacer, ahora entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Versículo 11, y vamos a encontrar entonces a Cristo, el modelo por excelencia. Esto, dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones, las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré a comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que el Señor soberano dice a su pueblo. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta con quedarse con los mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear todo lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Sin duda alguna, juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado, y juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. En los versículos 11 hasta el versículo 24 encontramos nosotros ahora, digamos, lo que sí debiéramos hacer, y el ejemplo, la regla a seguir es nada más y nada menos que el mismo Dios. Y pudiéramos encajar perfectamente esta segunda parte de Ezequiel 34 con Juan capítulo 10, versículos 1 al 21, donde Jesús es el buen pastor. Y vamos a encontrar entonces que la tarea pastoral implica salir, y ese salir implica cumplir la tarea de predicar, de enseñar y de mostrar el nombre de Dios a todos aquellos que el Señor pone por delante nuestro, a la congregación, pero también al vecino que no conoce la palabra del Señor, y a toda persona. Dice: encontraré a mis ovejas y las rescataré por todos lugares esparcidos en ese día oscuro y nublado. Me llama la atención algo que Dios ha hecho en este tiempo de cuarentena. En este tiempo de cuarentena, donde tenemos cero posibilidades de congregarnos, donde hemos tenido cero posibilidades de interacción física y de volver otra vez a las actividades que antes hacíamos, muchas personas han estado inquietas con el tema de ¿y ahora quién les va a predicar? ¿Y ahora quién les va a llevar el evangelio? En primer lugar, en términos prácticos, pudiéramos decir que tener este tipo de materiales audiovisuales ha servido para que muchas personas que tenían alergia por la institución de la iglesia, por lo institucional, por la edificación, por los moldes, ahora han podido escuchar la palabra del Señor, porque ahora es la iglesia la que llega hasta su casa y no la iglesia esperando que la gente venga hacia ellos. En ese sentido, Dios está yendo a buscar a los que son suyos. En un segundo lugar, y no porque sea menos importante,
Pero miren ustedes, muchas personas están siendo evangelizadas por el mismo Dios. Me explico. Muchas personas que tienen en su casa una Biblia física o tienen la posibilidad de acceder al internet, han tenido la profunda necesidad de comenzar a leer la escritura, de comenzar a acercarse a Dios. Y la Biblia, la misma Biblia que antes leían sin entenderla, ahora en este tiempo de pandemia, es que Dios ha abierto sus ojos y han podido encontrarse cara a cara con Dios. ¿Y cómo podemos llamar a eso sino a Dios evangelizándoles a ellos? Es decir, Dios saliendo a buscar a su rebaño. Y de nuevo, eso debiera invitarnos a nosotros, pastores, a pensar que nuestra tarea más importante, nuestra tarea por excelencia, por antonomasia, es la predicación fiel, clara y oportuna de la palabra de Dios. Porque usted y yo no estamos puestos para que la gente venga a nosotros, sino para que nosotros llevemos a la gente hacia Cristo. Cristo salva, Cristo redime, Cristo santifica, Cristo es el camino, la verdad y la vida, no nosotros. Pero hemos cometido el error en muchos momentos de conducir a la gente a nosotros, porque eso a muchos les agrada, tener seguidores, tener discípulos a título personal. Es que yo tengo tantos discípulos. Una pregunta horrorosa que se formula en muchos círculos de pastores cristianos es: ¿cuántos tienes en tu iglesia? Como si se tratara de contar cabezas de ganado. Y les he dicho en muchos momentos, con una actitud puede que no sea menos pecadora que la de ellos, porque mi corazón se llena de rabia y les digo: no tengo ninguno. Es que el rebaño no es mío. No tengo a nadie. Ni siquiera mi propia vida me pertenece porque también es de Dios. Y ahora en tiempos de la virtualidad ya no se preguntan cuántos tienes en tu iglesia, sino cuántos te siguen en tus redes sociales. Cambió el empaque, pero lo de por dentro siguió siendo el mismo. ¿Ve? Y en estos tiempos seguimos teniendo la imperiosa necesidad de que pastores prediquemos la palabra de Dios, porque solo al predicar la palabra de Dios el nombre de Cristo será conocido, y en virtud de que el nombre de Cristo sea conocido, los que son del Señor llegarán a los pies del Señor. ¿Ve? Es importante que usted y yo prediquemos. Es importante que usted y yo alcemos la voz para darle a conocer el nombre del Señor. De manera que, pastores, no nos llamó Dios a maltratar, a enseñorearnos, a humillar el pueblo de Dios. No nos llamó Dios a sacar provecho del pueblo de Dios. Nos llamó para cuidar el pueblo de Dios. Nos llamó para alimentar al pueblo de Dios y nos llamó para conducir a todo ese pueblo del Señor hacia el Señor que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, dice el texto que parte del propósito glorioso de Dios es él mismo pastorear y conducir a su pueblo por las montañas y darles de comer los alimentos. No sé si ustedes pueden recordar el video que utilizamos hace 8 días para ilustrar las ovejas siguiendo la voz del pastor. Pues bien, cuando la iglesia oye la voz de su pastor, que se llama Jesucristo, entonces lo va a seguir y el Señor nos va a pastorear, como también proclama a todas voces el Salmo 23, por lugares de pastos verdes, por lugares de aguas tranquilas, pero también nos va a conducir el Señor por el valle de sombra y de muerte, por lugares escabrosos, pero siempre la presencia del pastor estará con nosotros, porque Dios es el pastor que no abandona. Y eso debiéramos tenerlo claro también, pastores. Nosotros hemos sido llamados para no abandonar, para no dejar tirado el rebaño. Decía Jesús en Juan 10, el asalariado ve el peligro y huye. El buen pastor, en cambio, su vida da por las ovejas. Y eso es algo que nosotros, pastores, al día de hoy debiéramos hacer. En lugar de estar buscando solamente el bien propio, el beneficio personal, debiéramos también incomodarnos para dar al que necesita, incomodarnos para buscar al que lo necesita. Y eso al día de hoy puede que no se haga en términos físicos, pero existe el teléfono, existe el WhatsApp, existen 1001 maneras en que usted y yo podemos acercarnos a la gente para conocer sus necesidades y para poder llevar el mensaje de Jesucristo.
Ahora, esa actitud horrenda de los pastores maltratadores, de los pastores que pisotean y que humillan, que abandonan, es una actitud que también las ovejas han aprendido. Y hay entonces un claro juicio de Dios contra los pastores, pero también hay un juicio de Dios contra su propio rebaño. Esas ovejas gordas, esas ovejas que están en los momentos tranquilos, en los momentos gozosos, y que como ellas están bien, no se preocupan por las otras ovejitas que están pasando necesidades. Dice, ahora ustedes, ovejas gordas, van a estar también bajo mi propio juicio, porque se olvidaron de las otras ovejas que estaban pasando hambre, pasando necesidad, siendo maltratadas. Y esto tiene que ver con que Dios está llamando también a todo el rebaño a dejar de ser indiferente, a dejar de pensar, como yo estoy bien, ¿qué me importa lo que pase con los demás? No, si hay alguien del rebaño que lo está pasando mal, usted y yo debiéramos inquietarnos para movernos hacia esa persona y para extender nuestros brazos hacia esa persona, para también decirle, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil en estos tiempos de necesidad? Y eso es algo que Dios debiera fomentar en el corazón de nosotros como iglesia. ¿Ve? Ahora, en medio de todo ese panorama de un Dios que juzga pastores, que juzga su iglesia, un Dios que ahora se proclama él mismo el pastor de su rebaño, dice algo lindísimo y es, sobre ellos pondré a un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo el Señor he hablado. Pastores, maestros, evangelistas, misioneros, todos nosotros somos siervos del Señor, pero ninguno de nosotros es vicario de Dios, ni siquiera el Papa, que se ha autoproclamado desde hace siglos vicario de Cristo sobre la tierra, es realmente el vicario del Señor. El único sustituto del Señor es el que Dios mismo, Cristo mismo, dejó sobre la faz de la tierra. Dijo, yo me voy, pero les enviaré al otro consolador. Y ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, la presencia espiritual de Jesucristo sigue estando con nosotros. Y Cristo sigue y seguirá siendo hasta el día de su venida el buen pastor de las ovejas. De manera que, de nuevo, pastores, maestros, evangelistas y misioneros, ustedes y yo debiéramos tener claro, y todos los hermanos de la iglesia debiéramos tener claro, que el único y verdadero pastor, dueño de la iglesia, se llama Jesucristo. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, la iglesia no le pertenece a ninguna institución, la iglesia solo le pertenece a Jesucristo. Su vida le pertenece a Cristo, mi vida le pertenece a Cristo. Y al estar entonces en las manos de Cristo, podemos tener la plena certeza de que estamos siendo pastoreados por el mejor, el único y el más excelente de todos los pastores. Nosotros debiésemos tener claro entonces que nuestro llamado, pastores, es seguir aprendiendo, corregir nuestros errores y, de nuevo, Jesús seguirá siendo siempre el ejemplo de lo que usted y yo como pastores debemos ser y hacer. Debemos aprender al día de hoy de lo que Dios señala en el texto que sus pastores en Israel hicieron para que no incurramos nosotros en los mismos pecados. Y debiéramos aprender de estos tiempos de pandemia que la noche oscura no es el momento adecuado para que usted y yo tomemos decisiones a la ligera. Congregar a la iglesia en este tiempo puede ser un momento muy peligroso. Seguramente que a usted como pastor le añadiría satisfacción en el corazón volver a ver a todos los hermanos, o por lo menos a algunos de ellos congregados. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en el riesgo que ellos están asumiendo por ir a un culto presencial? ¿Se ha puesto usted a pensar en la carga que lleva usted sobre sus hombros?
Ningún pastor quisiera tener sobre sus hombros la responsabilidad de saber que alguno de los hermanos se enfermó por asistir a un culto. Y menos vamos a querer tener que ponerle la cara a Dios por las vidas de alguno de los congregados, de alguno de los hermanos de la iglesia. Usted y yo estamos puestos para cuidar, para conducir al rebaño a Jesucristo. Y al conducirlo a Jesucristo, por fin el rebaño va a estar a salvo. Nuestra tarea principal va a seguir siendo predicar el nombre de Jesús, enseñar la palabra de Dios a la iglesia y hacerlo con verdad, pero también con misericordia. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra y que guarde el corazón de todos los pastores y nos permita seguir aprendiendo del mejor pastor que se llama Jesús. Oremos al Señor, démosle gracias a Él por su palabra y dispongámonos también para recibir la cena del Señor. Padre Celestial, por tu palabra damos gracias, por tu bondad y por tu misericordia, porque tú nos has puesto una responsabilidad enorme. Es un privilegio, pero todo privilegio trae consigo responsabilidades. Pastorear a tu iglesia, Señor, es la responsabilidad de conducir a tu rebaño cada día hacia ti, de dar a conocer tu nombre, de proclamar tu palabra y hacerlo con amor y hacerlo con misericordia y hacerlo con rectitud y verdad, Señor. Padre Celestial, el día de hoy te pido que guardes el corazón mío, el corazón de los ancianos de nuestra congregación, pero el corazón también de todos pastores, ancianos, maestros de las iglesias, para que no sobrepongamos nuestros intereses ni nuestros deseos por encima del bienestar de la iglesia. Señor, clamo para que persuadas el corazón de tus pastores a la sabiduría, a la prudencia, al amor y al cuidado, Señor, y que guardes el corazón de tu iglesia, Señor, para no seguir de una manera ciega, de una manera inocente y sin fundamento, Señor, estos llamados a ponerse en riesgo, Señor, cuando al día de hoy existe la posibilidad de seguir escuchando tu palabra a través del internet, a través de medios digitales, donde podemos cuidarnos físicamente a la par que estamos siendo alimentados espiritualmente por medio de tu palabra, Señor. Te pido que a través de tu palabra nos exhortes, nos edifiques y nos consueles. Y Señor, el día de hoy también te quiero dar gracias por la posibilidad que nos das de acercarnos a tu mesa, donde tenemos el pan y la copa, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, el buen pastor que su vida dio por el rebaño. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra redención. Señor, clamamos que a través del único vicario tuyo que existe sobre la tierra, que es el Espíritu Santo, nos santifiques, nos perfecciones, nos limpies para ese día cuando regreses por tu iglesia. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, participemos del pan y la copa. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame
Señor bendito, por tu palabra, por la Santa Cena, por la comunión que tú pones al interior de cada hogar y de cada familia, Señor, que se encuentran congregados a esta hora en el seno de su hogar, en el seno de su casa, Señor. Damos infinitas gracias. Quiero pedirte, Señor, que a través de tu bendita palabra, Señor, obres en nuestra vida para conducirnos cada día a ser como Cristo es. Transfórmanos y renuévanos y danos un corazón humilde para seguir siendo enseñados, exhortados, consolados en este camino de fe, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero recordarles, les amamos grandemente, les llevamos en nuestro corazón, les enviamos un abrazo enorme desde aquí y rogamos al Señor para que esta semana que estamos comenzando, ustedes y nosotros podamos ser testigos de primera mano de las grandezas de nuestro Señor. Que Dios les guarde. Hasta pronto.